Sensación y percepción. En ocasiones se considera que el olfato es un sentido prescindible, el único sin el que podríamos vivir fácilmente de ser necesario. No todos somos como los perros, que dependen de un agudo sentido del olfato para poder orientarse en el mundo. Y dado que usamos tanto los sentidos de la vista y el olfato, ¿qué tan malo podría ser carecer del sentido del olfato? Robin Henning perdió el sentido del olfato después de una aparatosa caída. Cuando su cabeza golpeó el suelo, su encéfalo rebotó hacia adelante, chocando con la parte frontal del cráneo y dañando gravemente los delicados nervios del sistema olfativo. Para Robin el mundo se volvió extrañamente estéril, como si estuviese embalado en una impenetrable cubierta de plástico. Los olores simplemente no llegan a su encéfalo, según dice. Me siento vulnerable. El olfato es lo que me dice que no debo comer, la ensalada de huevo echada a perder y que debo alejarme de los zorrillos. Sin los olores siento como si estuviera paseando sin mis lentes de contacto, como si llevara tapones para los oídos, mientras interactúo con la gente, como si transitara a través de algo grueso y pegajoso. Disminuyeron la agudeza y la especificidad de las cosas. Para alguien que pierde el sentido del olfato, entrar a una panadería es lo mismo que entrar al baño, lo cual no es muy diferente a caminar por un jardín de jacintos en primavera. A los 85 años de edad, Doris Stowens estaba perdiendo la vista a consecuencia de la degeneración macular. Unos años atrás, un día vio entrar en su recámara a criaturas del libro de Maurice Sendak, donde viven los monstruos. Luego las criaturas se transformaron en bailarines thai tradicionales, con largas uñas de latón en una danza furiosa que los llevaba al suelo, a las paredes y al techo. Aunque estaba aterrada, se dio cuenta de que las alucinaciones se relacionaban con su pérdida de la visión. El olfato y la visión son solo dos de los sentidos que nos abren una ventana al mundo. La evolución nos ha dotado de muchas otras: audición, gusto, tacto, dolor, presión, calor, frío y los sentidos sinestésicos, que se combinan en un suntuoso mosaico que forma parte de la conciencia. La sensación es lo que nos conecta con nosotros mismos y con nuestro entorno. Empezamos este capítulo revisando los principios básicos de la sensación, es decir, la manera en que adquirimos información del mundo externo e interno. Examinamos los diversos órganos sensoriales para ver cómo se convierten los estímulos físicos, por ejemplo las ondas de luz, en impulsos nerviosos. Pero la sensación es apenas la mitad de la historia. Para que este caleidoscopio de entradas sensoriales tenga sentido, debe ser organizado e interpretado. Nuestros ojos solo registran la luz, oscuridad y color, pero nuestro encéfalo percibe objetos visuales definidos, un árbol, una rama, una hoja, en el espacio tridimensional. Nuestros oídos están diseñados para detectar el movimiento de las células del aire en vibración, pero distinguimos entre el llanto de un bebé y un concierto de Bach. Exploraremos estos fenómenos en la última sección de este capítulo, en el cual se aborda el tema de la percepción. La naturaleza de la sensación. ¿Qué causa las experiencias sensoriales? ¿Cómo se convierte la energía, como la luz o el sonido, en un mensaje para el encéfalo? La sensación empieza cuando la energía estimula una célula receptora en alguno de los órganos sensoriales, como el ojo o el oído. Cada célula receptora responde a una forma particular de energía, ondas de luz, en el caso de la visión, o vibración de las moléculas del aire, en el caso de la audición. Cuando existe energía suficiente, la célula receptora dispara y envía al encéfalo una señal codificada que varía de acuerdo con las características del estímulo. Al proceso por el cual la energía física, como la luz o el sonido, se convierte en códigos electroquímicos que se le llama transducción. Por ejemplo, una luz muy brillante podría ser codificada por el disparo rápido de un conjunto de células nerviosas, mientras que una luz tenue desencadenaría una consecuencia de disparos mucho más lenta. La codificación de la señal nerviosa continúa a medida que es transportada por los nervios sensoriales al sistema nervioso central, por lo que el mensaje que llega al encéfalo es preciso y detallado. Los impulsos del nervio óptico producen confiablemente una experiencia que llamamos visión, así como los impulsos que viajan por el nervio auditivo producen una experiencia que llamamos audición. La relación uno a uno entre la estimulación de un nervio específico y la experiencia sensorial resultante se conoce como doctrina de las energías nerviosas específicas. Incluso si los impulsos en el nervio óptico no son causados por la luz, el resultado sigue siendo una experiencia visual. Por ejemplo, una presión ligera sobre el ojo produce señales del nervio óptico que el encéfalo interpreta como patrones visuales. El patrón visual de ver estrellas cuando recibimos un golpe en el ojo es tan familiar que aparece incluso en las caricaturas. Umbrales sensoriales. ¿Cuáles son los límites de nuestra capacidad para sentir los estímulos de nuestro ambiente? Para producir cualquier sensación, la energía física que llega a una célula receptora debe alcanzar una intensidad mínima o umbral absoluto. Cualquier estimulación por debajo del umbral absoluto no será experimentada. Pero, ¿cuánta estimulación sensorial es suficiente? Para responder a esa pregunta, los psicólogos presentan a las personas un estímulo con intensidades diferentes y les preguntan si sintieron algo.
Uno esperaría que llegara un punto en donde las personas dijeran de repente, ahora veo el destello o ahora escucho el sonido, pero en realidad existe un rango de intensidades en que una persona, en ocasiones, pero no siempre, puede sentir el estímulo. El umbral absoluto se define como el punto donde una persona puede detectar el estímulo 50% de las veces que se presenta. Aunque existen diferencias individuales, el umbral absoluto para cada uno de nuestros sentidos es notablemente bajo. En circunstancias ideales, los umbrales absolutos aproximados son los siguientes. Para la audición, el tic-tac de un reloj a una distancia de 6 metros en condiciones muy silenciosas. Para la visión, la llama de una vela vista desde una distancia de 50 kilómetros en una noche oscura. El gusto, 1 gramo de sal de mesa disuelto en 500 litros de agua. Olfato, una gota de perfume esparcido en un apartamento de 3 habitaciones. Tacto, el ala de una abeja que cae sobre la mejilla desde una altura de 1 centímetro. En condiciones normales, los umbrales absolutos varían de acuerdo con el nivel y la naturaleza de la estimulación sensorial actual. Por ejemplo, su umbral para el sabor de la sal puede aumentar considerablemente después de que come cacahuates salados. En el caso del aumento del umbral absoluto, se debería a la adaptación sensorial, donde los sentidos se ajustan de manera automática al nivel promedio general de la estimulación en un ambiente particular. Cuando enfrentan una cantidad de estimulación, se vuelven mucho menos sensibles que cuando el nivel total de estimulación es bajo. De igual manera, cuando el nivel de estimulación cae, nuestro aparato sensorial se vuelve mucho más sensible que en condiciones de estimulación elevada. Este proceso de adaptación permite que todos nuestros sentidos mantengan una considerable sintonía con una multitud de señales del ambiente sin verse sobrecargados. Imagine ahora que puede escuchar un sonido particular. ¿Qué tan fuerte debe volverse el sonido antes de que advierta que aumentó su volumen? El cambio más pequeño en la estimulación que puede detectar un 50% de las veces se conoce como umbral diferencial o diferencia apenas perceptible, DAP. Igual que el umbral absoluto, el umbral diferencial varía de una persona a otra y de un momento a otro. E igual que los umbrales absolutos, los umbrales diferenciales nos hablan acerca de la flexibilidad de los sistemas sensoriales. Por ejemplo, agregar 454 gramos a una carga de 2.268 ciertamente sería divertido, por lo que podría suponer que el umbral diferencial debe ser considerablemente menor a 450 gramos. Pero es probablemente agregar 450 gramos a una carga de 45.3 kilogramos no haga mucha diferencia, por lo que podríamos concluir que el umbral diferencial debe ser considerablemente mayor a 454 gramos. Pero, ¿cómo puede la DAP ser menor o mayor a 454 gramos? Resulta que el umbral diferencial varía de acuerdo con la fuerza o intensidad del estímulo original. Cuanto mayor sea el estímulo, mayor es el cambio necesario para producir una diferencia apenas perceptible. En la década de 1830, Ernest Weber concluyó que el umbral diferencial es una fracción o proporción constante del estímulo original, teoría conocida como la ley de Weber. Es importante señalar que los valores de estas fracciones varían de manera significativa para diferentes sentidos. Por ejemplo, la audición es muy sensible. Podemos detectar un cambio en el volumen del 10%. En contraste, para producir una DAP en el gusto se requiere un cambio del 20%. Para regresar al ejemplo anterior del peso, se necesita un cambio de 2% para producir una diferencia apenas perceptible. De modo que agregar 454 gramos a una carga de 22.6 kilogramos producirá una diferencia perceptible a la mitad de las veces. Cosa que no sucedería si se agregaran 454 gramos a una carga de 45.3 kilogramos. Percepción subliminal. ¿En qué circunstancias pueden influir nuestra conducta los mensajes que están afuera de nuestra conciencia? La idea de un umbral absoluto implica que algunos eventos ocurren de manera subliminal, debajo de nuestro nivel de conciencia. ¿Pueden los mensajes subliminales que se usan en la publicidad y en las cintas de autoayuda cambiar la conducta de la gente? Durante décadas ha circulado la historia de que las ventas de refresco aumentaron de manera espectacular en una sala de cine en Nueva Jersey cuando se proyectaron mensajes subliminales que le decían a la gente beba Coca-Cola y coma palomitas de maíz. En realidad no hubo cambio en las ventas de refresco ni de palomitas. De igual modo, las cintas de audio con mensajes subliminales de autoayuda suelen prometer más de lo que ofrecen. En una serie de estudios, un grupo de voluntarios escuchó este tipo de cintas por varias semanas. Aproximadamente la mitad de ellos dijo que había mejorado como resultado de escucharlas, pero las pruebas objetivas no detectaron ningún cambio mesurable. Además, la mejora percibida tenía que ver más con la etiqueta de la cinta que con su contenido subliminal. Casi la mitad de las personas que recibieron una cinta con la etiqueta "mejore su memoria" dijeron que su memoria había mejorado, aunque muchos de ellos en realidad habían recibido una cinta que pretendía aumentar su autoestima. No obstante, existe una clara evidencia de que en condiciones cuidadosamente controladas es posible influir en la gente mediante información que está fuera de su conciencia. En un estudio, un grupo de personas fue expuesto de manera subliminal a palabras que transmitían honestidad, un rasgo positivo, y otro fue expuesto subliminalmente a palabras que comunicaban hostilidad, un rasgo negativo. Más tarde, todos los participantes leyeron la descripción de una mujer cuya conducta podría considerarse honesta u hostil.
Cuando se les pidió que evaluaran varias características de la personalidad de la mujer, las personas que habían sido expuestas subliminalmente a las palabras que transmitían honestidad la consideraron más honesta, mientras que quienes fueron expuestos de manera subliminal a las palabras que comunicaban hostilidad juzgaron que era hostil. Esos y otros estudios similares indican que, en un escenario controlado de laboratorio, la gente puede procesar y responder a la información fuera de la conciencia. Pero esto no significa que la gente obedezca de forma automática o mecánica a mensajes subliminales. Por el contrario, estudios científicos independientes muestran que, fuera del laboratorio, los mensajes ocultos no tienen efecto significativo en la conducta. Hasta ahora hemos hablado acerca de las características generales de la sensación. Sin embargo, cada uno de los sistemas sensoriales del cuerpo trabaja en forma un tanto diferente. Pasamos ahora a ver las características únicas de cada uno de los principales sistemas sensoriales. Visión. ¿A qué se debe que los psicólogos hayan estudiado la visión más que cualquier otro sentido? Diferentes especies animales dependen de más de algunos sentidos que otros. Los murciélagos dependen mucho de la audición y algunos peces del gusto, pero para los seres humanos la visión es el sentido más importante, por lo que ha recibido mayor atención de los psicólogos. Para entender la visión es necesario examinar las partes del sistema visual. El sistema visual. ¿Cómo crea la luz un impulso nervioso? En la figura 3.2 se muestra la estructura del ojo humano, incluyendo la trayectoria celular al encéfalo. La luz entra al ojo a través de la córnea, la capa transparente protectora localizada en la parte frontal del ojo. Luego pasa por la pupila, la abertura en el centro del iris, la parte de color del ojo. En condiciones de luz muy brillante, los músculos del iris se contraen para disminuir el tamaño de la pupila y proteger al ojo del daño. Esta contracción también nos ayuda a ver mejor con luz brillante. En condiciones de luz tenue, los músculos se relajan para hacer aumentar el tamaño de la pupila y permitir que entre tanta luz como sea posible. Dentro de la pupila, la luz pasa por el cristalino, que la enfoca sobre la retina, la cubierta interna sensible de la luz localizada en la parte posterior del globo ocular. Justo detrás del cristalino se encuentra una depresión en la retina llamada fóvea. La fóvea ocupa el centro del campo visual y es donde mejor se enfocan las imágenes que pasan por el cristalino. Por ende, las palabras que lee ahora están llegando a la fóvea, mientras que el resto que ve, un escritorio, las paredes o cualquier otra cosa, golpean en otras áreas de la retina. Las células receptoras. La retina contiene las células receptoras responsables de la visión. Estas células solo son sensibles a una pequeña parte del espectro de energía electromagnética conocido como luz visible. Se hace referencia a las energías del espectro electromagnético por su longitud de onda. Aunque recibimos las ondas de luz de todo el espectro, solo una parte de él es luz visible para nosotros. En la retina existen otros tipos de células receptoras, los conos y los bastones, que deben su nombre a la forma característica. La retina de cada ojo contiene alrededor de 120 millones de bastones y 8 millones de conos. Como se menciona en tabla resumen, los bastones y conos. Los bastones son los principales responsables de la visión nocturna, como solo responden a la variación de los grados o intensidades de luz y oscuridad. Los conos, en contraste, nos permiten ver colores. Funcionan principalmente con la luz del día y son menos sensibles a la luz que los bastones. Bastones y conos presentan también otras diferencias. Los conos se localizan principalmente en la fóvea, que no contiene bastones. Los bastones predominan justo fuera de la fóvea. Cuando mayor sea la distancia de la fóvea, más escasos se vuelven bastones y conos. También se distinguen por la forma en que conectan con las células nerviosas que llevan al encéfalo. Bastones y conos se conectan con neuronas especializadas llamadas células bipolares, que solo poseen un axón y una dendrita. En la fóvea, los conos por lo general se conectan con una sola célula bipolar, mientras que varios bastones comparten una única célula bipolar. La conexión uno a uno entre conos y células bipolares en la fóvea permite la máxima agudeza visual. Para apreciarlo por usted mismo, sostenga este libro a unos 45 centímetros de un ojo y mire la X en el centro de la siguiente línea. Esta prueba es para demostrar que la agudeza visual en la retina cambia a X. La fóvea recoge la X y unas 4 letras de cada lado. Este es el área mayor de mayor agudeza visual. Advierta cómo disminuye su visión para las palabras y letras localizadas en el extremo izquierdo o el derecho de la línea. Cómo los bastones por lo regular agrupan sus señales en las células bipolares. El mensaje que envía al encéfalo es menos detallado. Como consecuencia, fuera de la fóvea, la agudeza visual se reduce hasta un 50%. En la oscuridad, la fóvea es casi inútil porque no contiene bastones sensibles a la luz. Para apreciar un objeto poco iluminado debemos de verlo de lado, de modo que la imagen caiga justo en el exterior de la fóvea, donde hay muchos bastones totalmente sensibles. Por el contrario, si quiere examinar algo de cerca con detalle, véalo bajo la luz solar o bajo una lámpara brillante. Hasta cierto punto, cuanto más luz mejor. La luz más intensa estimula más conos en la fóvea, lo que aumenta la probabilidad de que las células bipolares envíen al encéfalo un mensaje preciso y detallado. Adaptación.
En un punto anterior del capítulo hablamos de adaptación, el proceso por el cual nuestros sentidos se ajustan a diferentes niveles de estimulación. En el caso de la visión, la adaptación ocurre a medida que la sensibilidad de bastones y conos cambia de acuerdo con la luz disponible. En condiciones de luz brillante, los bastones y los conos se vuelven menos sensibles a la luz. Por eso, cuando pasa de la luz brillante del sol a una sala de cine poco iluminada, puede ver un poco cuando busca su asiento. Primero los conos y luego los bastones se adaptan lentamente hasta alcanzar su máxima sensibilidad, un proceso que se lleva alrededor de 30 minutos. La luz muy tenue no contiene energía suficiente para estimular los conos. Si se ve el interior del cine y a la gente que lo rodea, principalmente la verá en tonos negros, blanco y gris. Al proceso por el cual los bastones y los conos se vuelven más sensibles a la luz en respuesta a una disminución de los niveles de iluminación, se le conoce como adaptación a la oscuridad. Para el momento en el que sale del cine, sus bastones y conos se han vuelto muy sensibles, por lo que todas las neuronas disparan al mismo tiempo cuando sale a la luz brillante de la calle. Se protege los ojos y el iris se contrae para reducir la cantidad de luz que entra por sus pupilas y golpea sus retinas. Los bastones y los conos disminuyen su sensibilidad a la estimulación a medida que avanza el proceso de adaptación a la luz. Al cabo de un minuto, los bastones y conos están del todo adaptados y ya no necesitan proteger sus ojos. Como se muestra en la figura 3.7, la adaptación a la oscuridad a la luz puede ocasionar una postimagen. La aparición de la postimagen gris y blanca se debe a la mayor sensibilidad, la adaptación a la oscuridad, de la parte de la retina que es expuesta a las rayas oscuras del cuadrado superior. El área expuesta a la parte blanca del cuadrado superior se vuelve menos sensible, se adapta a la luz. Cuando cambia la vista al cuadrado de abajo, las partes menos sensibles de la retina producen una sensación de gris en lugar de blanco. Esta postimagen se desvanece al cabo de un minuto a medida que la retina se vuelve a adaptar, esta vez al cuadrado blanco. Del ojo al encéfalo. Hasta ahora hemos concentrado la atención en el ojo, pero sus mensajes deben viajar al encéfalo para que ocurra una experiencia visual. En este proceso, el primer paso es que los bastones y los conos se conecten con las células bipolares, las cuales conectan luego con las células ganglionares que salen del ojo. Los axones de las células ganglionares se unen para formar el nervio óptico, que lleva los mensajes de cada ojo al encéfalo. El punto ciego es el lugar de la retina donde se unen los axones de las células ganglionares para formar el nervio óptico. Como esta zona no contiene células receptoras, cuando la luz de un objeto pequeño se enfoca directamente en el punto ciego, el objeto no se ve. Después de que las fibras que componen los nervios ópticos salen de los ojos, se separan y algunas de ellas cruzan al otro lado de la cabeza en el quiasma óptico. Las fibras nerviosas del lado derecho de cada ojo viajan al hemisferio derecho del encéfalo, mientras que las del lado izquierdo de cada ojo viajan al hemisferio izquierdo. Por consiguiente, la información visual acerca de cualquier objeto localizado en el campo visual izquierdo, el área a la izquierda del espectador irá al hemisferio derecho, la trayectoria trazada por la línea roja. De igual modo, la información de cualquier objeto localizado en el campo visual derecho, el área a la derecha de la persona, irá al hemisferio izquierdo, la trayectoria trazada por la línea azul en la figura 3.9. Los nervios ópticos llevan sus mensajes a varias partes del encéfalo. Algunos llegan al área que controla los movimientos reflejos que ajustan el tamaño de la pupila. Otros van a la región que dirige a los músculos del ojo para cambiar la forma del cristalino. Otros más van a los centros encefálicos inferiores en lugar de llegar a la corteza visual. Como resultado, algunas personas que sufren ceguera temporal o permanente describen algunos estímulos visuales a su alrededor, aunque digan que no ven nada. Pero los destinos principales de los mensajes de la retina son las áreas de proyección visual de la corteza cerebral. El lóbulo occipital, los 4 lóbulos de la corteza cerebral, donde los completos mensajes codificados de la retina son registrados e interpretados. ¿Cómo el encéfalo registra e interpreta esas señales y traduce la luz en imágenes visuales? Primero, las células ganglionares de la retina realizan parte de la codificación preliminar de la información que entra al ojo. Algunas células ganglionares envían mensajes acerca de los bordes de los objetos, otras transmiten información acerca del movimiento y otras más comunican información acerca de las sombras o reflejos. En el encéfalo, ciertas células encefálicas llamadas detectores de características están altamente especializadas para descubrir elementos particulares del campo visual, como líneas horizontales o verticales. Otras células detectoras de características registran información más compleja, y algunos son sensibles al movimiento, profundidad o color. Estos diferentes tipos de detectores de características envían mensajes a regiones específicas, pero cercanas de la corteza. La experiencia visual depende entonces de la capacidad del encéfalo para combinar estas partes de información en una imagen significativa. Visión a color. ¿Cómo vemos el color? Los seres humanos, como muchos otros animales, vemos a color, por lo menos durante el día. La visión al color resulta altamente adaptable para un animal que necesita saber si la fruta está madura o cómo evitar plantas y bayas venenosas, que suelen presentar matices brillantes. Sin embargo, existen diferentes ideas acerca de cómo es que podemos ver los colores. Propiedades del color. Observa el sólido del color en la figura 3.10. ¿Qué es lo que ve? La mayoría de las personas dice que ve algunos colores naranjas, algunos amarillos, algunos rojos y una serie de colores diferentes que llamamos matices.
en gran medida el matiz, que depende de la longitud de onda de la luz que llega a sus ojos. Ahora vea el triángulo de colores verdes en el lado derecho de la figura 3.10. Aunque el matiz de cada parche de color del triángulo es el mismo, el verde es más profundo y más rico hacia el lado izquierdo del triángulo. La intensidad o riqueza del matiz es su saturación. Por último, advierta que los colores cercanos a la parte superior de los parches de color son casi blancos, mientras que los cercanos a la parte inferior son casi negros. Esta es la dimensión del brillo, que depende en gran medida de la fuerza de la luz que entra a los ojos. Si entrecierra los ojos y ve el sólido del color, reducirá la brillantez aparente de todos los colores del sólido y muchos de ellos parecerán volverse negros. El matiz, la saturación y el brillo son tres aspectos separados de nuestra experiencia del color, aunque la gente solo puede distinguir alrededor de 150 matices. Las gradaciones de la saturación y brillos de esos 150 matices nos permiten apreciar más de 2 millones de colores diferentes. Parte de esta variedad es capturada en la figura 3.10. Teorías de la visión a color. Si mira desde una pantalla de una televisión a color, verá que la imagen en realidad está compuesta por minúsculos puntos rojos, verdes y azules. El mismo principio opera en la capacidad que nos permite ver miles de colores. En concreto, es posible combinar luces rojas, verdes y azules, los colores primarios, para mezclar mezclas de luz, para crear cualquier matiz. Este proceso se conoce como mezcla aditiva de color, porque cada luz agrega otras longitudes de onda a la mezcla total. La mezcla de color con pinturas sigue reglas diferentes a la mezcla con luces. El color absoluto de la pintura no depende de qué longitudes de onda estén presentes, sino de cuáles son absorbidas y cuáles son reflejadas. Por ejemplo, la pintura roja absorbe la luz del extremo azul del espectro y refleja la luz del extremo rojo. Dado que la mezcla de pintura depende de qué colores son absorbidos o sustraídos, el proceso se conoce como mezcla sustractiva del color. A principios del siglo XIX, el fisiólogo alemán Hermann von Helmholtz propuso una teoría de la visión a color basada en la mezcla aditiva del color. Helmholtz razonó que el ojo debe contener tres tipos de conos sensibles a la luz roja, verde, azul o violeta. Según este punto de vista, las experiencias de color provienen de la mezcla de señales de los tres receptores. La explicación de Helmholtz de la visión a color se conoce como teoría tricromática o de tres colores. La teoría tricromática explica cómo se pueden combinar los colores primarios para producir cualquier otro matiz, pero no explica algunos eventos de la visión a color normal. Por ejemplo, ¿a qué se debe que la gente con visión a color normal no vea una luz o pigmento que se pueda describir como verde rojizo o azul amarillento? ¿Qué explican las postimágenes de color? A finales del siglo XIX, Eduard Hering, otro científico alemán, propuso una teoría alternativa de la visión a color que puede explicar estos fenómenos. Hering propuso la existencia de tres pares de receptores del color, un par amarillo-azul, uno rojo-verde, que determinan el matiz que se ve, así como un par negro-blanco que define el brillo de los colores que vemos. La propuesta de Hering se conoce como teoría del proceso oponente. La teoría del proceso oponente brinda una buena explicación de las postimágenes de color. Mientras mira las rayas verdes de la figura 3.13, los receptores rojo-verde envían mensajes de verde a su encéfalo, pero también se están adaptando a la estimulación, disminuyendo su sensibilidad a la luz verde. Cuando más tarde mira la página en blanco, los receptores rojo-verde responden de manera vigorosa a las longitudes de onda de la parte roja del espectro, por lo que ven rayas rojas en lugar de verdes. Las teorías tricromática y del proceso oponente se presentan en la tabla resumen, teorías de la visión a color. En la actualidad, los psicólogos creen que ambas teorías son válidas, pero en diferentes etapas del proceso visual, como asevera la teoría tricromática. Existen tres tipos de conos para el color, por lo que existe una estrecha correspondencia entre dicha teoría y los tipos de receptores de color que en realidad existen en la retina. La teoría del proceso oponente refleja muy de cerca lo que sucede en las vías nerviosas que conectan al ojo con el encéfalo. En conjunto, ambas teorías dan cuenta de la mayor parte de los fenómenos de color. Visión a color en otras especies. Casi todos suponemos que el color está en el ambiente, pero estudios realizados con otras especies demuestran que en gran medida el color está en el ojo del observador. Los humanos y muchos otros primates perciben una amplia gama de colores. El resto de los mamíferos experimenta en su mayor parte el mundo de los rojos y verdes, o en azules y amarillos. Los hámsters, las ratas, las ardillas y otros roedores son completamente ciegos al color. Sin embargo, algunos animales ven colores que nosotros no podemos ver. Las abejas pueden ver la luz ultravioleta ante sus ojos. Las flores con pétalos blancos destellan como anuncios de neón que señalan el camino al néctar. Una rosa por cualquier otro nombre. La tradición nos dice que los colores pueden influir en nuestro estado emocional y nuestra conducta. Los comerciantes gastan sumas enormes para decidir los colores de una caja de cereal o los de una caja de detergente. Los decoradores de interiores reflexionan sobre el color adecuado para las paredes. Aunque se ha hecho muy poca investigación sobre la influencia de diferentes colores, varios estudios recientes sugieren que eso está a punto de cambiar. Andrew Elliott y sus colaboradores han empezado a explorar el efecto del color rojo en el ogro.
Su idea es que el rojo transmite el significado de fracaso en contextos de logros, advirtiendo que es un posible peligro en el futuro cercano. Esta señal de advertencia pretende producir motivación basada en la evitación, cuyas implicaciones son principalmente negativas para los resultados del logro. Una serie de experimentos demostró que, aunque los participantes no tuvieran conciencia del efecto de los colores en su desempeño, obtenían resultados significativamente peores en pruebas con portadas rojas en comparación con pruebas con portadas verdes o grises. Investigadores que estudian las pruebas de conocimiento en línea también han descubierto que mostrar una barra de progreso roja en comparación con una verde o un botón de avance rojo reducía el desempeño de los hombres en la prueba. ¿El color rojo siempre es algo malo en situaciones competitivas? No siempre. Ekman, Strauss y Lessing encontraron que cuando el desempeño de competidores de Taekwondo era idéntico, los referees asignaban más puntos a quienes vestían trajes y protectores de cabeza rojos que a los que vestían de azul, y en el contexto de las relaciones, específicamente las que implican atracción sexual, el rojo transmite el significado de amor, pasión y disposición sexual. Audición. Si un árbol cae en el bosque y no hay nadie, ¿produce un sonido? Si tuviera que elegir, renunciaría a la vista o a la audición. Cuando esta elección hipotética se le plantea a la gente, la mayoría dice que preferiría renunciar a la audición, pero Helen Keller, una gran maestra y activista que era ciega y sorda desde la infancia, se lamentaba de su incapacidad para escuchar más que de cualquier otra cosa. Soy tan sorda como ciega. Los problemas de la sordera son más profundos y complejos, si no es que más importantes que los de la ceguera. La sordera es un infortunio mucho peor. Significa la pérdida del estímulo más vital, el sonido de la voz que trae el lenguaje, hace bullir los pensamientos y nos mantiene en compañía intelectual del ser humano. El sonido. ¿Cómo las características de las ondas de sonido hacen que escuchemos diferentes sonidos? La sensación que llamamos sonido es la interpretación que hace el encéfalo del flujo y reflujo de las moléculas de aire que retumban en el tímpano. Cuando algo se mueve en el ambiente, se genera presión a medida que las moléculas de aire o líquido chocan para luego volver a separarse. Esta presión transmite energía en cada colisión, creando ondas sonoras. La onda sonora más simple, que escuchamos como un tono puro, puede describirse como la onda sinusoidal, que se muestra en la figura 3.14. El diapasón vibra ocasionando que las moléculas de aire primero se contraigan y luego se expandan. La frecuencia de las ondas se mide en ciclos por segundo, expresados en una unidad llamada hertz. La frecuencia es el determinante principal de la altura tonal del sonido. El oído humano responde a frecuencias de aproximadamente 20 a 20.000 hercios. Los gatos pueden escuchar ruidos de hasta 64.000 Hz y los ratones escuchan sonidos de más de 100.000 Hz. La altura de una onda sonora representa su amplitud, la cual junto con la frecuencia determina el volumen percibido de un sonido. La intensidad del sonido se mide en una unidad llamada decibel. A medida que envejecemos, perdemos parte de la capacidad para escuchar sonidos suaves. Sin embargo, podemos escuchar los sonidos fuertes tan bien como siempre. Los sonidos que escuchamos rara vez son resultado de tonos puros. A diferencia de un diapasón, los instrumentos musicales producen matices, ondas sonoras con acompañantes que son diferentes múltiplos de la frecuencia del tono básico. Este patrón complejo de matices determina el timbre o textura del sonido. La misma nota suena distinto si se toca en el piano y el violín debido a los diferentes matices de los dos instrumentos. Los sintetizadores musicales pueden hacer una imitación electrónica de diferentes sonidos porque pueden producir el timbre de diversos instrumentos musicales. Igual que nuestros otros sentidos, la audición pasa por adaptación y puede funcionar de manera óptima en gran variedad de condiciones. Los residentes de la ciudad que disfrutan de un fin de semana en el campo pueden quedar sorprendidos por la aparente tranquilidad. Sin embargo, después de que se han adaptado al ambiente más silencioso, tal vez encuentren que el campo empieza a parecer bastante ruidoso. El oído. ¿Qué trayectoria sigue el sonido del oído al encéfalo? La audición comienza cuando las ondas sonoras son recogidas por el oído externo y transmitidas al tímpano, haciéndolo vibrar. La vibración del tímpano da lugar a 3 huesecillos del oído medio, el martillo, yunque y estribo. Se golpeen en secuencia y de ese modo lleven las vibraciones al oído interno. El estribo está sujeto a una membrana llamada la ventana oval. Las vibraciones de la ventana oval se transmiten a través del líquido que se encuentra dentro de la estructura con forma de caracol llamada cóclea. La cóclea es dividida a lo largo por la membrana basilar, que es rígida cerca de la ventana oval, pero que al acercarse al otro extremo se vuelve gradualmente más flexible. Cuando el líquido de la cóclea empieza a moverse, la membrana basilar responde meciéndose. En la parte superior de la membrana basilar y moviéndose en sincronía con ella se encuentra el órgano de Coti. Aquí los mensajes de las ondas sonoras finalmente llegan a las células receptoras del sentido de la audición. Miles de diminutas células pilosas incrustadas en el órgano de Coti, como puede ver en la figura 3.17. Cada célula pilosa es cubierta por un haz de fibras, las cuales son empujadas y jaladas por las vibraciones de la membrana basilar. Cuando esas fibras se mueven, las células receptoras envían una señal por las terminaciones nerviosas aferentes que se unen para formar el nervio auditivo, que va hacia el encéfalo. Este agrupa la información de miles de células pilosas para crear los sonidos.
Conexiones nerviosas. El sentido de audición es verdaderamente bilateral. Cada oído envía mensajes a los dos hemisferios cerebrales. La estación de cambio donde se cruzan las fibras nerviosas de los oídos se encuentra en el bulbo raquídeo, que es parte del tallo cerebral. A partir del bulbo raquídeo, las otras fibras nerviosas llevan los mensajes de los oídos a las partes superiores del encéfalo. Algunos mensajes van a los centros encefálicos que coordinan los movimientos de los ojos, la cabeza y los oídos. Otros viajan a la formación reticular, pero los principales destinos de los mensajes son las áreas auditivas en los lóbulos temporales de los dos hemisferios cerebrales. En su camino a los lóbulos temporales, los mensajes auditivos pasan al menos por 4 centros encefálicos inferiores, en donde la información auditiva se codifica con mayor precisión. Teorías de la audición. ¿Cómo distinguimos los sonidos graves de los agudos? Miles de diminutas células pilosas envían mensajes acerca de las infinitas variaciones de la frecuencia, amplitud y matices de las ondas sonoras. Pero, ¿cómo los diferentes patrones de la onda sonora se codifican en mensajes nerviosos? Un aspecto del sonido, el volumen, parece depender principalmente de la cantidad de neuronas activadas. Cuanto mayor sea el número de células que se disparan, más fuerte es el sonido. La codificación concerniente a la altura tonal de los mensajes es aún más complicada aún. Existen dos visiones básicas de la discriminación de la altura tonal, la teoría del lugar y la teoría de frecuencia. Teorías de la discriminación de la altura tonal. Según la teoría del lugar, el encéfalo determina dicha altura al advertir el lugar de la membrana basilar en el que es más fuerte el mensaje. Los sonidos agudos causan mayor vibración en base rígida a la membrana basilar, mientras que los sonidos graves resuenan con más fuerza en el extremo opuesto. El encéfalo detecta la ubicación de la actividad más intensa de la célula nerviosa y emplea esta información para determinar la altura tonal de un sonido. La teoría de la frecuencia, de la discriminación de la altura tonal, sostiene que la frecuencia de las vibraciones de la membrana basilar como un todo se traduce como una frecuencia equivalente de impulsos nerviosos. Por ende, si un piloso es empujado o jalado con rapidez, sus células pilosas dispararán de inmediato enviando una ráfaga de señales al encéfalo. Dado que las neuronas no pueden disparar con tanta rapidez como la frecuencia del sonido de mayor altura que puede ser escuchado, los teóricos modificaron la teoría de la frecuencia para incluir el principio de andanada. Según este punto de vista, las neuronas auditivas pueden disparar en secuencia. Una neurona dispara, luego lo hace una segunda y después una tercera. Para entonces, la primera neurona ha tenido el tiempo de recuperarse y puede volver a disparar. De este modo, un conjunto de neuronas que disparan en secuencia pueden enviar una serie de impulsos al encéfalo con mayor rapidez de lo que cualquier neurona aislada podría enviar por sí misma. Dado que ni la teoría del lugar ni la de frecuencia pueden explicar por sí solas la discriminación de la altura tonal, se hace necesaria cierta combinación de ambas. La teoría de la frecuencia parece dar cuenta de las respuestas del oído a frecuencias de 4000 Hz, por encima de lo cual la teoría del lugar ofrece una mejor explicación de lo que sucede. Trastornos de la audición. Dada la complejidad de los mecanismos que nos permiten escuchar, existe un gran potencial para un número considerable de problemas que pueden interferir con la audición. En Estados Unidos, de los 28 millones de personas que han perdido la audición, 10 millones han sido víctimas de la exposición al ruido. Cerca de 6.5 millones de adolescentes presentan una pérdida auditiva, lo que representa un incremento aproximado de un tercio respecto a los niveles de 1888 a 1994. Los principales culpables son los sopladores de hojas, las sierras mecánicas y las motos de nieve. La gente con pérdida irreversible de audición dispone de varias alternativas. La nueva tecnología digital ha generado prótesis auditivas, amplificadores de sonido, más precisas que mejoran la percepción del habla y reducen el ruido de fondo. La cirugía puede ayudar a personas con pérdida de audición conductiva debido al endurecimiento de las conexiones de los huesos del oído medio. Los implantes ofrecen esperanza a las personas que sufren sordera debido a un daño coclear. En una de las cócleas se inserta un electrodo de platino, o más, que rodean las células pilosas dañadas y transmiten señales eléctricas de un sintetizador de sonido en miniatura directamente al nervio auditivo, el cual transmite un mensaje auditivo al encéfalo. También existe evidencia de que un nuevo tipo de implante podría estimular de manera directa al nervio auditivo sin tener que pasar por la cóclea. Diversidad o universalidad, la cultura de los sordos. ¿Deberían los médicos hacer todo lo posible para establecer la audición de niños que nacieron sordos o que quedaron sordos a temprana edad? La Asociación Nacional de Sordos sostiene que muchos de esos procedimientos solo restablecen en parte la audición, con lo cual, afirma, los niños quedan en el limbo. Por un lado, se les niega el acceso al lenguaje de señas y a la subcultura de los sordos. Por el otro, se les empuja a una cultura de quienes tienen audición que los etiqueta como discapacitados y disminuye su autoestima. La asociación argumenta que el lenguaje de señas es un lenguaje legítimo y que debe ser reconocido como tal. El funcionamiento de los niños que aprenden el lenguaje de señas como su lengua materna es bastante bueno, a menudo mejor que el de los niños que batallan para entender el mensaje hablando, el cual apenas pueden oír. A esta postura le subyace la opinión de que la sordera no es una discapacidad, sino otra forma de diversidad humana. Lejos de no escuchar el sonido suficiente, millones de personas escuchan un exceso del tipo equivocado de sonido.
y eso les causa gran sufrimiento. Casi todos hemos escuchado en alguna ocasión un zumbido agudo constante. Incluso en la habitación más silenciosa, este sonido que parece provenir del interior de la cabeza se denomina tinnitus y se calcula que aqueja alrededor de 1 de cada 8 personas. En algunos individuos se vuelve insoportablemente fuerte, como el chirrido de los frenos del metro, y no desaparece. En la mayoría de los casos, ese trastorno resulta de la irritación o daño de las células pilosas. La exposición prolongada a sonidos fuertes o a toxinas, a ciertas enfermedades e incluso algunos antibióticos pueden causar daño permanente de dichas células. En muchos casos, los pacientes pueden obtener alivio con medicamentos implantes que crean un ruido blanco y biorretroalimentación. Los otros sentidos. ¿Qué son los sentidos químicos? Los investigadores han estudiado sobre todo a la visión y la audición. Eso se debe a que los seres humanos dependen en gran medida de esos dos sentidos para recoger información de su entorno. Nuestros otros sentidos, incluyendo el gusto, el olfato, el equilibrio, el movimiento, la presión, la temperatura y el dolor, también están en juego, aun cuando tenemos poca conciencia de ellos. Revisaremos primero los sentidos químicos del olfato y el gusto. Olfato. ¿Qué activa el sentido del olfato? Aunque el sentido del olfato es mucho más débil en los seres humanos que en la mayoría de los animales, es alrededor del 10.000 veces más agudo que el gusto. Igual que nuestros otros sentidos, el olfato pasa por la adaptación. La investigación ha descubierto que muchos misterios de nuestros otros sentidos, pero sigue abierta la pregunta de cómo exactamente percibimos los olores. Los científicos saben que cuando respiramos el aire, fluye por cerca de 12 millones de células que detectan el olor y que se localizan en la parte superior de la cavidad nasal. Cada célula se especializa en responder solo a ciertas moléculas odorantes. Los axones de millones de estos receptores van directamente al bulbo olfatorio, donde tiene lugar cierta recodificación. Luego se envían los mensajes a la corteza olfatoria en los lóbulos temporales, lo que tiene como resultado nuestra capacidad para reconocer y recordar alrededor de 10.000 olores diferentes. Aquí es donde se detiene nuestra comprensión. Todavía es un misterio la forma precisa en que los mensajes codificados de la nariz se convierten en la sensación del olfato. La sensibilidad al olor se relaciona con el género. Muchos estudios confirman que, en general, las mujeres tienen un mejor sentido del olfato que los hombres. La edad también supone una diferencia, ya que el sentido del olfato es más agudo entre adultos de 20 a 40 años. De las personas examinadas por Doty y sus colaboradores, la mitad de aquellas cuyas edades quedaban comprendidas entre 65 y 80 años y 3/4 partes de los mayores de 80 años, presentaban una pérdida significativa del olfato. La anosmia, la pérdida completa del olfato, puede ser devastadora, pero algunos tratamientos experimentales esperan poder restablecer el olfato una vez perdido. La mayoría de los mamíferos, incluyendo los seres humanos, posee un segundo sistema sensorial dedicado al sentido del olfato, el cual algunos animales usan en su vida cotidiana para cosas tan importantes como marcar su territorio, identificar a parejas sexualmente receptivas y reconocer a los miembros de su grupo. Los receptores localizados en el techo de la cavidad nasal detectan sustancias químicas llamadas feromonas, que pueden tener efectos bastante específicos y poderosos en la conducta. Los seres humanos también poseen receptores para las feromonas y, como otros mamíferos, existe evidencia de que pueden influir de manera importante en su conducta. Por ejemplo, algunos estudios han demostrado que las feromonas influyen en los ciclos menstruales de las mujeres. Los investigadores también han demostrado que cuando los hombres y lesbianas son expuestos a feromona femenina natural, su estado de ánimo general mejora, lo mismo que sus calificaciones del atractivo sexual de mujeres descritas en una historia. Los hallazgos son similares cuando se expone a mujeres y hombres homosexuales a una feromona natural masculina. Un estudio realizado con 3 docenas de universitarias heterosexuales demostró que las mujeres que usaban un perfume complementado con una feromona sintética se involucraban considerablemente más en más conducta sexual. Aunque no eran abordadas más a menudo por hombres ni tenían más citas informales en comparación con mujeres que usaban el mismo perfume pero sin la feromona. Un estudio anterior realizado con 17 hombres heterosexuales informó de hallazgos similares. Gusto. ¿Cómo detectamos los sabores básicos? Para entender el gusto es necesario distinguirlo del sabor, una compleja interacción entre el gusto y el olfato. Trate de taparse la nariz mientras come. Verá que desaparece la mayor parte del sabor de la comida y solo experimentará las 4 cualidades básicas del gusto: dulce, ácido, salado, amargo y umami. ¿Qué explica nuestra sensibilidad al glutamato monosódico y proteínas relacionadas? Las células receptoras del sentido del gusto se alojan en los cerca de 10.000 botones gustativos, la mayor parte de los cuales se encuentran en la punta, los lados y la parte posterior de la lengua. Cada área de la lengua puede distinguir todas las cualidades del gusto, aunque algunas pueden ser más sensibles que otras a ciertos gustos. Los botones gustativos se encuentran incrustados en las papilas de la lengua, protuberancias que podrá apreciar si ve su lengua en el espejo. Cuando comemos algo, las sustancias químicas de la comida se disuelven en la saliva y se introducen en las grietas entre papilas.
donde entran en contacto con los botones gustativos. A su vez, estos liberan un neurotransmisor que hace disparar a las neuronas adyacentes, enviando un impulso nervioso al lóbulo parietal y al sistema límbico. El gusto, como los otros sentidos, experimenta adaptación. Cuando empieza a comer cacahuates o papas fritas, lo salado es bastante fuerte, pero luego de un rato se vuelve menos perceptible. Además, la exposición a una cualidad gustativa puede modificar otras sensaciones del gusto. Por ejemplo, verá que después de cepillarse los dientes en la mañana, el jugo de naranja pierde su dulzor. Debido a que el número de botones gustativos disminuye con la edad, es común que los viejos pierdan el interés por la comida porque no pueden degustarla como solían hacerlo. Sentidos sinestésicos y vestibulares. ¿Cómo sabemos qué lado es arriba y si nos movemos o estamos parados? Los sentidos sinestésicos proporcionan información acerca de la velocidad y dirección del movimiento en el espacio. De manera más específica, transmiten información acerca de los cambios de postura y tensión sobre los músculos y articulaciones. Receptores especializados ofrecen retroalimentación constante de la extensión y contracción de músculos individuales. La información de esos receptores viaja por la médula espinal a la corteza de los lóbulos parietales, la misma área del encéfalo que percibe el sentido del tacto. Los sentidos vestibulares ofrecen información acerca de nuestra orientación o posición en el espacio, lo que nos ayuda a determinar de dónde es arriba y dónde es abajo. Como la audición, los sentidos vestibulares se originan en el oído interno, donde las células pilosas son los órganos sensoriales. Los impulsos de esas células pilosas viajan al encéfalo por el nervio auditivo, pero su destino último en el encéfalo todavía tiene algo de misterio. Ciertos mensajes del sistema vestibular van al cerebelo, que controla muchos de los reflejos implicados en el movimiento coordinado. Otros van a las áreas que regulan los órganos corporales internos y otros más se dirigen al lóbulo parietal de la corteza cerebral para el análisis y la respuesta. Es posible que nuestra conciencia de los sentidos vestibulares sea mayor cuando sufrimos mareos. Ciertos tipos de movimiento, como viajar en barco, desencadenan fuertes reacciones en algunas personas. De acuerdo con la teoría, el mareo es resultado de las discrepancias entre la información visual y las sensaciones vestibulares. En otras palabras, nuestros ojos y nuestro cuerpo envían al encéfalo información contradictoria. Nuestros ojos le dicen que nos estamos moviendo, pero los órganos de nuestro oído interno insisten en que seguimos inmóviles. La susceptibilidad a los mareos parece relacionarse con la raza y la genética. Las personas de ancestros asiáticos son particularmente propensas a los mareos. Los sentidos de la piel. ¿Qué tipos de mensajes sensoriales son enviados de la piel al encéfalo? La piel es el órgano sensorial más grande. Una persona de 1.82 metros de altura tiene alrededor de 6.4 metros cuadrados de piel. La piel contiene receptores de los sentidos del tacto que desempeñan un importante papel en la interacción y emoción humana. En la mayoría de las sociedades, los saludos y despedidas son acompañados por gestos que involucran al tacto, como estrechar la mano. Tocar y ser tocado por otros disminuye nuestro aislamiento, al menos momentáneamente. De hecho, la investigación muestra que tocar a alguien incluso por unos segundos puede transmitir emociones como enojo, temor, repugnancia, amor, gratitud, compasión, felicidad y tristeza. Los numerosos receptores nerviosos de la piel, distribuidos en diversas concentraciones a lo largo de su superficie, envían fibras nerviosas al encéfalo a través de dos rutas. Parte de la información va al bulbo raquídeo y al tálamo, y de ahí a la corteza sensorial en el lóbulo parietal, que es supuestamente donde surgen nuestras experiencias de tacto, presión y etc. Otra parte de la información va al tálamo y enseguida a la formación reticular, que es responsable de activar o desactivar al sistema nervioso. Los receptores de la piel dan lugar a sensaciones de presión, temperatura y dolor, pero la relación entre los receptores y las experiencias sensoriales es sutil. Los investigadores creen que el encéfalo utiliza información compleja acerca de los patrones de actividad recibidos por muchos receptores diferentes para detectar y discriminar entre las sensaciones de la piel. Por ejemplo, la piel tiene fibras frías que aumentan su tasa de disparo a menudo que la piel se enfría y la hacen más lenta cuando la piel se calienta. Por el contrario, también tenemos fibras calientes que aceleran su tasa de disparo cuando la piel se calienta y la hacen más lenta cuando la piel se enfría. Al parecer, el encéfalo utiliza la información combinada de estos dos conjuntos de fibras como base para determinar la temperatura de la piel. Si ambos conjuntos se activan a la vez, el encéfalo puede interpretar el patrón combinado de disparos como caliente. Por ende, es posible que usted crea que está tocando algo caliente cuando en realidad está tocando algo caliente y algo frío al mismo tiempo. Un fenómeno conocido como calor paradójico. Los sentidos de la piel son muy sensibles. Por ejemplo, un desplazamiento de la piel de apenas 0.000025 milímetros puede producir una sensación de presión. Además, varias partes del cuerpo difieren considerablemente de su sensibilidad para la presión. El rostro y las yemas de los dedos son muy sensibles, mientras que las piernas, pies y espalda lo son mucho menos. Como otros sentidos, los sentidos de la piel pasan por varios tipos de adaptación sensorial. Cuando entramos a la ducha podemos sentir que el agua está demasiado caliente, pero al cabo de unos minutos nos adaptamos al calor. En los sentidos de la piel también influyen las expectativas.
Cuando alguien nos hace cosquilla, nuestros sentidos de la piel responden con excitación, pero el efecto no es el mismo si somos nosotros quienes nos hacemos cosquillas. Y es claro que el encéfalo echa mano de muchas fuentes de información al interpretar el sentido del tacto. Dolor. ¿Qué diferencias individuales influyen en el grado de dolor que experimentan las personas? Aunque el dolor desempeña un papel importante en la vida cotidiana, alertándonos de pequeñas y grandes heridas, más gente visita a los médicos para obtener alivio de dolor que por cualquier otra razón. Solo en Estados Unidos el impacto económico del dolor es más de 100.000 millones de dólares al año. Sin embargo, el dolor sigue siendo un enigma. ¿Cuál es su propósito? Un viejo adagio dice que es la forma en que la naturaleza nos indica que algo anda mal, y parece razonable suponer que el daño corporal cause dolor. Pero hay casos donde una persona con una herida física no experimenta dolor, mientras que a otras le sucede lo contrario. Sienten dolor sin haber sido heridas o mucho después de que una herida ha sanado. Uno de los ejemplos más desconcertantes de ello es el fenómeno del miembro fantasma, que ocurre por lo menos en 90% de los amputados y quizá en la mitad de las personas que sufren una apoplejía. Después de sufrir la amputación de un brazo o una pierna, es común que el paciente sienta el miembro faltante. De hecho, hay quienes indican que pueden mover su miembro fantasma. Lo sorprendente es que niños que nacieron sin brazos o piernas también suelen informar que tienen movimientos fantasmas. Aquí se encuentra una clave importante de cómo surge la sensación de un miembro fantasma. No en los nervios dañados en el sitio de la amputación, que no sufrieron los niños, sino más arriba en el encéfalo mismo, donde al parecer existe cierto tipo de imagen nerviosa de cómo debería ser el cuerpo humano. A medida que el encéfalo se reorganiza lentamente para reflejar el miembro faltante, el dolor y otras sensaciones suelen disminuir con el tiempo, lo que demuestra una vez más la fuerza de la plasticidad neuronal. Teoría del control de la puerta. Aunque en muchos sentidos la sensación de dolor sigue siendo un misterio, se ha logrado cierto progreso en la comprensión de cómo y por qué ocurre. La información sensorial sobre el dolor comienza cuando se estimulan las terminaciones nerviosas libres. La información de esos receptores viaja a la médula espinal, en donde, según la teoría del control de la puerta del dolor, una puerta neurológica en la médula espinal controla la transmisión de los impulsos del dolor al encéfalo. Si la puerta se abre, experimentamos más dolor que cuando está cerrada. Cuando los mensajes de dolor llegan al encéfalo, empieza una compleja serie de reacciones. Como vimos en el capítulo 2, el sistema nervioso simpático entra en acción. El sistema nervioso y el sistema endocrino se ponen en alerta para ayudar a lidiar con la crisis. Mientras tanto, en el encéfalo, en la médula espinal, pueden liberarse sustancias químicas para disminuir o detener los mensajes de dolor. Ciertas áreas del tallo cerebral también reducen el flujo de la información dolorosa entrante, enviando señales a las fibras en la médula espinal a fin de cerrar la puerta, solo en parte o totalmente. Esos procesos explican el hecho de que, a pesar de sufrir una herida, algunas personas pueden experimentar poco o ningún dolor. Teoría biopsicosocial. Algunos psicólogos creen que la teoría del control de la puerta sobresimplifica la compleja experiencia que llamamos dolor. Según la teoría biopsicosocial, las sensaciones de dolor implican tres fenómenos interrelacionados: mecanismos biológicos, mecanismos psicológicos y mecanismos sociales. Los mecanismos biológicos involucran el grado de lesión del tejido y de adaptación de las vías de dolor. Por ejemplo, el dolor crónico puede alterar vías del sistema nervioso, lo que podría tener como consecuencia que los nervios de la médula espinal se vuelvan hipersensibles. Si se rompe un hueso del pie y no recibe atención médica hasta que el dolor le impide caminar, cabe la posibilidad de que incluso después de que haya sanado la fractura, hasta un pequeño golpe en el pie resulte doloroso. También la genética parece desempeñar un papel. Los científicos han identificado una pequeña variación genética que explica en parte las diferencias individuales en la experiencia del dolor. Algunas mutaciones de este gen pueden ocasionar que los individuos no experimenten dolor, mientras que otras pueden dar lugar a una hipersensibilidad al dolor. Los mecanismos psicológicos también pueden influir en la experiencia del dolor. En un estudio se aplicaron pulsos de calor a la parte baja de la pierna derecha. Los participantes que esperaban sentir un dolor moderado informaron que este era mucho menor que cuando el estímulo era realmente severo. También se observó una importante disminución en la actividad de las áreas del encéfalo relacionadas con el dolor y las expectativas que los participantes que esperaban sentir poco dolor físico fueron tan eficaces para aliviarlo como lo habría sido la morfina. Algunas personas hacen un esfuerzo activo para afrontar el dolor, confían en poder superarlo y evitarlo, evitando los sentimientos negativos, realizando actividades amenas y negándose a permitir que interfiera en su vida cotidiana. Con otras personas con las mismas heridas o enfermedades ocurre lo contrario. Estas últimas pueden sentirse abrumadas, victimizadas, creer que el dolor gobierna su vida y que nadie los entiende. Los estudios indican que creer en la capacidad personal de afrontamiento puede hacer que los centros encefálicos superiores reduzcan o bloqueen las señales del dolor. Incluso los estados psicológicos temporales pueden influir en la sensación de dolor.
Algunos investigadores han encontrado que distraer a la gente con sonidos de aromas agradables no solo puede reducir el dolor, sino también la actividad en las partes del encéfalo que responden a él. Los mecanismos sociales, como el grado de apoyo de la familia, también desempeñan un papel en la sensación del dolor. En un importante estudio realizado con pacientes que padecían dolor crónico, quienes afirmaban recibir apoyo de sus familias reportaron que su dolor era mucho menos intenso, que dependían mucho menos de los medicamentos y que eran mucho más activos en comparación con los pacientes que reportaban no tener buenas relaciones con su familia y no recibir mucho apoyo de ella. Las expectativas culturales y las formas de afrontamiento del dolor también pueden influir en la experiencia del dolor. Tratamientos alternativos. Existe una gran variedad de tratamientos para disminuir el dolor, aunque ninguno de ellos es del todo efectivo contra todos los tipos de dolor. Algunos funcionan afectando los mecanismos de dolor de la puerta en la médula espinal. Otros, como los analgésicos, operan directamente en el encéfalo, pero sigue siendo un misterio la forma en que funcionan otros tratamientos. Por ejemplo, muchos estudios han demostrado que si se da a los participantes que sufren dolor una píldora químicamente inerte o placebo, pero se les dice que es un analgésico eficaz, estos suelen informar que sienten cierto alivio. Es indudable que muchos remedios caseros se basan en el efecto placebo. La investigación indica que tanto placebos como la acupuntura, que implica la inserción de agujas delgadas en partes del cuerpo, funcionan en parte a través de la liberación de endorfinas, neurotransmisores que bloquean el dolor. Pero la investigación reciente demuestra que incluso en los placebos y la acupuntura de la liberación de endorfinas no puede explicar por sí sola la disminución del dolor. Además, otras técnicas de reducción del dolor como la hipnosis o como los ejercicios de concentración empleados en la técnica de parto Lamas, al parecer no tienen nada que ver con las endorfinas, sino que dependen de otros medios de reducción de la sensación de dolor. Es claro que se requiere mucha más investigación antes de poder entender por completo la sensación de dolor.